trajineras de la muerte. Xochimilco siempre ha sido un lugar lleno de vida. De día, las trajineras pintadas con colores brillantes surcan los canales al ritmo de la música y las risas de los visitantes. Pero de noche, las aguas reflejan una oscuridad más profunda, y los canales se convierten en pasajes hacia lo desconocido. Era una de esas noches frías cuando Adrián y sus amigos decidieron rentar una trajinera después del anochecer. No era algo común, pues la mayoría de los paseos terminaban antes de que el sol se ocultara. Pero ellos querían vivir algo diferente, una experiencia única que los separara de los turistas y de las historias trilladas que contaban los guías. El dueño del embarcadero, un hombre viejo y encorvado llamado Don Evaristo, se los advirtió: no es buena idea navegar después de las 11. Hay cosas en el agua que no deberían ser molestadas. Los jóvenes rieron, tomándolo como una de esas historias que los locales inventan para asustar a los forasteros. Insistieron en que podían manejarse solos, y pagaron de más para que les rentara una trajinera. Don Evaristo suspiró resignado y les entregó los remos. Antes de dejarlos ir, murmuró algo en voz baja, como una oración o una súplica. Adrián, Carolina, Luis y Sofía se adentraron en los canales, disfrutando la tranquilidad del agua y la ausencia de otras trajineras. La luna llena iluminaba el camino, y todo parecía en calma. Durante la primera media hora, bebieron, contaron chistes y se burlaron de las advertencias del viejo. Pero cuando giraron en un recodo del canal, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, más frío. El sonido de la ciudad quedó atrás, y solo se escuchaba el leve chapoteo del agua contra la trajinera. De repente, la música de su bocina portátil se apagó sin razón aparente. ¿Se acabó la batería?, preguntó Luis, revisando el aparato. Imposible, estaba completamente cargada, respondió Carolina, frunciendo el ceño. El silencio era tan absoluto que podían oír su propia respiración. Fue entonces cuando Sofía señaló algo en la orilla. Entre los juncos, se veía una figura oscura de pie, inmóvil. Parecía una mujer vestida con un largo vestido negro, su rostro cubierto por una manta vieja y sucia. Debe ser alguien que vive por aquí, susurró Adrián, aunque en su voz había una pizca de duda. Luis, siempre el más atrevido, alzó la voz. Señora, buenas noches. No hubo respuesta. La mujer solo inclinó ligeramente la cabeza, como si los estuviera observando con más atención. Carolina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Vámonos de aquí, dijo, su tono más serio de lo habitual. Adrián tomó el remo y comenzó a empujar la trajinera, pero por más que lo intentaba, la embarcación no avanzaba. Algo está mal, murmuró, esforzándose más. Sofía soltó un grito ahogado. La mujer en la orilla ya no estaba ahí. ¿A dónde se fue?, preguntó Luis, girando la cabeza en todas direcciones. Entonces, el agua a su alrededor comenzó a moverse. Pequeñas olas golpeaban la trajinera, como si algo debajo de la superficie estuviera agitando el canal. Un sonido surgió del fondo del agua, un susurro, ininteligible pero insistente, como voces hablándoles desde las profundidades. Sofía se abrazó a Carolina. ¿Esto no está bien? Algo nos está siguiendo. El susurro se convirtió en un murmullo. Luego en un gemido. Y después, en un grito desgarrador. El agua hirvió bajo ellos, y algo emergió. Una mano huesuda y enlobada se aferró al borde de la trajinera. Luego otra. Y otra. Decenas de manos surgieron del canal, con piel podrida y uñas largas, arañando la madera, tratando de subir. Luis golpeó una con el remo, pero el impacto solo hizo que la cosa soltara un chillido inhumano. «Rema, Adrián, rema», gritó Carolina. Con todas sus fuerzas, Adrián empujó la trajinera lejos de las manos que se alzaban. Poco a poco, lograron alejarse, hasta que las aguas volvieron a calmarse. Pero el horror no había terminado. Desde la orilla, la figura de la mujer negra los observaba de nuevo. Esta vez podían ver su rostro. No era un rostro humano. Sus ojos eran cuencas vacías y su boca, una abertura oscura de la que goteaba agua putrefacta. Susurró algo, una última palabra que ninguno de ellos entendió. Y entonces, simplemente desapareció. Nadie dijo nada durante el resto del trayecto. En cuanto vieron las luces del embarcadero, remaron con todas sus fuerzas hasta llegar a la seguridad de la tierra firme. Don Evaristo los esperaba en la orilla, mirándolos con tristeza. Les dije que no salieran después de las 11, murmuró.
Adrián quiso preguntar qué era lo que habían visto, pero no pudo. No había palabras para describirlo. Solo sabían una cosa: nunca volverían a Xochimilco después del anochecer. Porque en esas aguas, hay cosas que nunca deberían ser despertadas. El Nahual de la montaña. En un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Oaxaca, la gente hablaba en susurros sobre una criatura que deambulaba por las noches. Un ser que no era hombre ni bestia, pero tenía la astucia de ambos. Un nahual. Los ancianos advertían a los niños que no salieran después del anochecer. Decían que si escuchabas pasos detrás de ti en la madrugada, jamás debías voltear, porque el nahual podía robar tu alma con solo mirarte a los ojos. Nadie sabía si la historia era real o solo una leyenda para asustar a los curiosos. Pero Antonio lo descubriría por sí mismo. Antonio había nacido en la ciudad, pero su madre era de aquel pueblo, y solía llevarlo a visitar a sus abuelos en las vacaciones. Siempre escuchaba las historias del nahual con incredulidad. ¿Un hombre que podía convertirse en animal? Ridículo. Una noche, después de una larga jornada de trabajo en el campo con su abuelo, decidió ir al arroyo a refrescarse. Su abuela le advirtió que no saliera, pero él se rió. Son cuentos de viejos, abuela. No pasa nada. Tomó su lámpara y salió. El aire de la montaña era frío, y el bosque que rodeaba el pueblo se veía más oscuro de lo normal. Al llegar al arroyo, se agachó para mojarse la cara. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gruñido bajo, gutural, que resonó entre los árboles. Antonio sintió un escalofrío. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Se incorporó lentamente, intentando calmar su respiración. Seguro es un perro, murmuró para sí mismo. Pero entonces, lo vio. A unos metros de él, en la penumbra del bosque, había una silueta. Era grande, más grande que cualquier animal que hubiera visto antes. Sus ojos brillaban con un tono rojizo, reflejando la luz de la lámpara. El corazón de Antonio comenzó a latir con fuerza. La criatura avanzó lentamente, saliendo de entre los árboles. A la luz de la luna, pudo distinguir su forma. Parecía un coyote, pero era demasiado alto, demasiado delgado. Su piel oscura y arrugada se tensaba sobre un cuerpo que no era del todo animal. Y entonces, habló. ¿No crees en los cuentos de viejos, muchacho? Antonio sintió que la sangre se le helaba. La voz no era completamente humana, pero tampoco era la de una bestia. Era algo en medio, algo que no debía existir. Retrocedió, sin saber qué hacer. La criatura sonrió, mostrando dientes largos y filosos. Siempre hay un incrédulo que necesita aprender a la mala. Y antes de que Antonio pudiera reaccionar, el nahual se lanzó sobre él. Cuando Antonio despertó, ya no estaba en el arroyo. Estaba en una cueva, atado de pies y manos con cuerdas gruesas de ixtle. Frente a él, el nahual lo observaba con una mirada penetrante. No voy a matarte, dijo la criatura, inclinando la cabeza. No aún. Antonio intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Siempre es lo mismo, continuó el nahual. La gente olvida quiénes somos, se burla de nuestras historias, y luego gritan cuando ven la verdad. La criatura caminó alrededor de Antonio, estudiándolo como un cazador observa a su presa. Hace mucho tiempo, los nahuales éramos respetados. Nos temían, sí, pero también nos respetaban. Pero ahora, nos ven como cuentos tontos. Como supersticiones. Antonio tragó saliva. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? El nahual sonrió. Quiero que lleves un mensaje. Se inclinó hacia él, tan cerca que Antonio podía sentir su aliento caliente y fétido. Diles que todavía estamos aquí. Que aún caminamos entre ustedes. Y que si siguen olvidándonos, volveremos a recordarles por qué nos temían. Antonio sintió una presión en el pecho. Su visión se nubló y un dolor agudo recorrió su cuerpo. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en su cama, en casa de sus abuelos. Su abuela lloraba a su lado y su abuelo lo observaba con seriedad. Pensamos que te habíamos perdido, hijo, susurró su abuela, acariciándole la frente. Te encontraron en el bosque, inconsciente. Antonio se incorporó de golpe. El nahual. Su abuelo asintió lentamente. Te dejó ir. No muchos pueden decir lo mismo. Antonio miró sus manos temblorosas. Algo en él había cambiado.
Su cuerpo se sentía diferente. Más fuerte. Más ligero. Esa noche, cuando la luna llena iluminó el pueblo, sintió una extraña urgencia. Su piel hormigueaba, su respiración se aceleraba. Y cuando miró su reflejo en la ventana, vio unos ojos rojos brillando en la oscuridad. Antonio sintió un dolor indescriptible recorrer su cuerpo. Su piel ardía, sus huesos crujían como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. Se aferró al marco de la ventana, jadeando, mientras su visión se volvía borrosa. Cayó de rodillas al suelo, con las uñas arañando la madera. Su respiración se volvió un gruñido bajo, gutural. Algo estaba cambiando. Se llevó las manos al rostro, pero ya no eran manos. Eran garras. Su piel se estiraba, cubriéndose de un vello oscuro y áspero. Su columna se alargó, sus piernas se doblaron en ángulos imposibles. Su boca se expandió en un hocico, lleno de colmillos filosos. Antonio quiso gritar, pero solo salió un rugido inhumano. Su abuela entró corriendo al cuarto y se detuvo en seco al verlo. Sus ojos, llenos de terror y lágrimas, se fijaron en él. «No», susurró. «Dios mío, no». Su abuelo, de pie detrás de ella, apretó los puños. «Te marcó», dijo con voz grave. «Ahora eres uno de ellos». Antonio no entendía. Todo su ser ardía en un fuego salvaje. Su mente humana luchaba por aferrarse a la realidad, pero la bestia dentro de él era más fuerte. La ventana estaba abierta. Sin pensarlo, saltó por ella y corrió hacia el bosque. El viento golpeaba su cuerpo con fuerza, pero él no lo sentía. Sus patas apenas tocaban la tierra mientras se deslizaba entre los árboles con una velocidad que jamás había conocido. Su olfato captaba olores que antes le eran imperceptibles. Su oído distinguía el latido de los corazones de los animales escondidos en la oscuridad. Era libre. Era poderoso. Pero también era una maldición. En lo más profundo de su ser, Antonio sabía que nunca volvería a ser el mismo. El nahual lo había elegido. Y ahora, el pueblo tenía un nuevo guardián en la montaña. O tal vez, una nueva amenaza. Hasta aquí nuestra historia de hoy. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video con tus amigos. Señores, esto fue Lizama Misterio. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.